¿Cuál es la que faltaría? Faltaría la falla renal, o sea que hay niños que tienen palidez marcada, anemia hemolítica y plaquetopenia. ¿Qué edad afecta sobre todo? A niños menores de 5 años de edad, pero sobre todo a menores de 3 años de edad. Entonces, miren, 90 son posdiarreicos. La mortalidad es actualmente baja, de 3 a 5%. ¿En qué época? Estacional, la época de diarreas, verano-otoño. Vamos a entrar a esto. Secuela a largo plazo. ¿Cuál es el problema con el síndrome urémico hemolítico? Que generalmente genera falla renal posterior, HTA, insuficiencia renal, y hasta en 15% de los pacientes. Ahora, entonces mi pregunta es, o sea, yo tengo una diarrea disentérica, perfecto, o una diarrea inflamatoria, reacción inflamatoria positiva en heces. Le tomo un coprocultivo y sale Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, la pregunta es, le salió Escherichia coli enterohemorrágica y todo el serotipo es esto, O157H7. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto porcentaje de estas me hacen un urémico hemolítico? O sea, del 100% de diarreas por Escherichia coli O157H7, ¿cuántas hacen? 10 a 15%. O sea, no todas las Escherichia coli enterohemorrágicas me van a llegar a ser urémico hemolítico. 40% de los niños desarrollan insuficiencia renal requiriendo diálisis. El tratamiento de la diálisis es diálisis peritoneal en pediatría, ¿ya? Y si es que no mejora con eso, recién se pasa a hemodiálisis. Y a largo plazo pueden, 50-70% puede recuperar su función renal. Es decir, volvemos al mismo anterior, que 15% hasta 20% generan falla renal crónica. Entonces, además, datos adicionales, la trascendencia clínica radica en que causa más frecuente de IRA y de HTA en el grupo de lactantes y niños pequeños. Entonces, hasta acá nos ubicamos, estamos hablando de un síndrome urémico hemolítico, básicamente postdiarreico, la gran mayoría de ellas, diarrea, que puede o no puede ser disentérica, asociado sobre todo a disentérica, la Escherichia coli, la O157H7, la principal, y el daño que genera es básicamente un daño renal a posteriori, pero que la gran mayoría de pacientes tienen una recuperación de su función renal. Ya, el tratamiento, diálisis peritoneal. Y entonces la pregunta que se hizo esta revista, que es la Pediatrics in Review en el año 2006, entonces, ¿cómo yo sé qué paciente que tiene una diarrea determinada puede hacer posteriormente un síndrome urémico hemolítico? Porque la idea es tratar de determinar en ese momento, ¿no? Saber qué niño estaría en más predisposición de hacer un urémico hemolítico después. Entonces ellos encontraron estos factores. Si yo le encuentro sangre en heces, o sea, disentería, si yo encuentro leucocitosis en hemograma periférico, y si yo le administré drogas antimotilidad, llámese Donofan, que todavía lo siguen administrando, corre el riesgo que estos niños generen más porcentaje de tener una infección, un síndrome urémico hemolítico, a diferencia de los que no lo recibieron. Entonces, a todo niño con diarrea disentérica, 48 a 72 horas, revalúenlo para ver que no tenga ninguna de las complicaciones que estamos conversando. Y toda diarrea disentérica, cosa que no se hace, debería tener coprocultivo, ¿ya? Para aislar el germen y ver esa posibilidad. Clasificación del síndrome urémico hemolítico. Los hay los idiopáticos y los secundarios. Los idiopáticos, he tenido la oportunidad de ver en todo este tiempo, familiar, ¿ya? 2 niños que hicieron un urémico hemolítico, ¿ya? Uno de ellos falleció por un hemotórax masivo, y el otro de ellos se aseguró, entró de salud y está en diálisis peritoneal. Bueno, ahorita en hemodiálisis porque se queda con insuficiencia renal. Son las formas familiares, pero hay las asociadas a infecciones. Mire, casi todo puede generar síndrome urémico hemolítico. Escherichia coli, Shigella, Streptococo, Salmonella, Campylobacter, formas genéticas asociadas a drogas durante el embarazo, formas recurrentes. Entonces la idea es básicamente la sospecha clínica. Y la sospecha clínica es la triada: niño que no orina, un niño que está más pálido y está totalmente edematoso, hay que pensar en un urémico hemolítico y echarnos a buscar la causa. ¿Y cómo viene el problema? ¿Cómo entra el germen primero, no? Comida contaminada, llega al intestino, va a generar la denominada diarrea con daño tisular. STX es toxina Shiga-like dependiente, genera diarrea sanguinolenta, o sea, una colitis hemorrágica, y síntomas sistémicos que van a generar alteraciones en la inflamación, y eso va a generar una trombosis renal microvascular. ¿Cómo yo diagnostico? Yo debería tomar realmente una lámina periférica, porque la anemia hemolítica es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Eso qué quiere decir? Que se da por destrucción, porque los vasos están más pequeños, por ende los vasos están obstruidos, por ende los glóbulos rojos al pasar se van a destruir y van a generar esquistocitos. Entonces, forma de determinar que el niño no tenga un síndrome urémico hemolítico es pedir sangre periférica y determinar la presencia de esquistocitos en sangre periférica. Bueno, entró el germen, y a nivel micro, entra el lipopolisacárido, llegan a la microvasculatura, aumentan las citoquinas, llegan a nivel renal, arteriol eferente y generan el daño. A nivel mucho más micro, hay la toxina Shiga
tiene dos elementos, la A y la B, ¿ya? La B es la que le permite la unión a los receptores GB3 y la A es la que ingresa, se une a las proteínas y genera disminución de síntesis de proteínas y por ende muerte celular, ¿ya? Eso es la toxina Shiga. Y hay dos tipos de síndromes urémicos hemolíticos. Tenemos el D positivo, que significa asociado a diarrea, y el D negativo, que no se asocia a diarrea. El asociado a diarrea, antecedentes patológicos familiares no hay, pues, porque es asociado a diarrea, es estacional. La edad, generalmente menores de 1 año, pero hemos visto que hasta menores de 5 le puede dar. La veraria estacional, asociado a diarrea. Complicaciones, no se complican mucho. La histología, microangiopatía glomerular, recurrencia es raro, la frecuencia es el 90%, buena evolución. El D negativo, no asociado a diarrea, por ejemplo, los familiares. Antecedentes patológicos familiares, sí. La edad, mayores de 5 años de edad. Variedad estacional, no, porque depende de la genética. No hay pródromos con diarrea, se complica más frecuentemente. Recurre por el hecho de que tiene que ver con la genética y es el menos frecuente. Pero si tengo que pensar en un germen que genere un síndrome urémico hemolítico atípico, se llama, tengo que pensar en neumococo también, ¿ya? O sea, si por ejemplo un niño que viene tos, hace neumonía y luego hace la clínica típica, tengo que pensar en neumococo. Entonces, el síndrome urémico hemolítico se divide en posdiarreico y no posdiarreico, pero también lo dividimos en típico y atípico. En el típico es el asociado a la E. coli o 157H7, pero desde el punto de vista infeccioso y que genere una atipia que no tenga un pródromo diarreico, neumococo está ahí metido. ¿Ya? Listo, ¿qué más? La clínica, 2 a 14 días después del inicio de la diarrea, tiempo y medio inicio de 6 días. Es decir, que ¿puedo tener la diarrea en paralelo con el síndrome? Sí, porque es 2 a 14 días después del inicio de la diarrea. El niño puede estar con diarrea y puede estar con el problema iniciándose ya. No todos los pacientes con este síndrome desarrollan IRA, algunos se expresan solamente con hematuria y proteinuria. Es decir, que el daño renal no solamente va a estar manifestado con insuficiencia renal. Si le tomo unos exámenes de orina, voy a encontrar hematuria y proteinuria. La triada ya la conversamos anteriormente. La clínica es la triada clásica, puede ir con ictericia, HTA, petequias, y siempre, por favor, traten de descartar que no tenga una complicación a nivel del sistema nervioso. Si bien las complicaciones a largo plazo son renales, la morbimortalidad en el momento de la enfermedad actual la da el problema neurológico, con encefalopatía, con convulsiones y que el paciente ingresa a coma. Complicaciones, las neurológicas son las determinantes más importantes de la morbimortalidad, pero también hay compromiso pancreático, hay compromiso cardíaco que puede generar insuficiencia cardíaca. Me pasó. Factores de mal pronóstico, cuando tenga anuria de más de 2 semanas, neutrófilos más de 20.000, coma, que sea un atípico, necrosis renal, compromiso renal extraglomerular, pródromo diarreico severo, edad menor de 2 años. Con respecto al ¿qué pido para la anemia hemolítica? Todo lo que hemos conversado, pero incluido lámina periférica para ver esquistocitos. Para la insuficiencia renal, todo lo que ven acá. Y el diagnóstico diferencial es tratar de descartar una invaginación intestinal. La invaginación intestinal se caracteriza por una clínica de hemorragia digestiva baja y por obstrucción intestinal. Causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 6 meses a los 5 años de edad. Ya se caracteriza porque el paciente tiene dolor abdominal persistentemente marcado, que tiene que sentarse en cuclillas para que el dolor le disminuya. Si ustedes les hacen un tacto rectal van a encontrar ejes en jalea de Grosella, se llama. Se caracteriza porque vulgarmente se llama un segmento intestinal se metió dentro del otro, ¿ya? Eso se llama. Y el más frecuente es el ileocólico, ¿ya? La clínica, como les dije, es causa más frecuente de obstrucción intestinal en 6 meses a 5 años de edad. Sepsis. La sepsis va también con anemia, la sepsis también va con alteración del perfil de coagulación, también va con insuficiencia renal. ¿Qué lo diferencia? Esquitocitos en sangre periférica, ¿ya? Anemia hemolítica microangiopática. Meningitis, por el compromiso neurológico. Deshidratación con IRA. Claro, pues, ¿por qué? Porque ustedes saben que si hay una deshidratación severa, el niño no orina pero por deshidratación. Pero hay que tener en cuenta los otros factores. El factor de la anemia hemolítica y el factor del edema en el paciente. Y el PTT, que es más que todo en adultos, que va con clínica parecida, pero que el pródromo posdiarreico no lo tiene. Monitoreo, todo lo que vemos acá. Diario se dosan urea creatinina, porque esos son criterios para que el paciente entre a diálisis y sobre todo el flujo urinario. Los antibióticos usados en pacientes con infección por Escherichia coli aumentan el riesgo de urémico hemolítico tanto en niños como en adultos. Este es un punto que les quiero discutir. Ustedes han visto que, o sea, ¿cuál es el planteamiento para esto primero? O sea, ¿le doy o no le doy antibiótico a un paciente que tiene esta infección por este germen? Si yo doy un antibiótico, destruyo el germen, ¿no? Si destruye el germen, se libera más lipopolisacárido, se libera más antígenos de la bacteria, y por ende, si se libera más antígenos de la bacteria, va a aumentar el riesgo de que el paciente tenga un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Ese es el planteamiento teórico, no está demostrado,
¿ya? O sea, teóricamente no está demostrado. ¿Por qué? Porque yo tendría que dejarlo al paciente sin antibiótico, corre el riesgo de que me haga una sepsis focointestinal, ¿ya? Entonces, sí debo tratarlo con antibióticos, sí debo tratarlo con antibióticos, ¿ya? Tengo que iniciar antibióticos de todas maneras. Ahora, solamente, ¿qué porcentaje de ellos van a la urémico hemolítico? 10 a 15%. O sea que de repente 85 a 90% que lo dejo sin tratamiento me pueden hacer una sepsis. Entonces, la idea es tratar de verlo al paciente, ver la evolución, que no se complique. Ahora, también se ha demostrado en otros estudios que dándole antibiótico no alteraba el curso clínico, ¿ya? Entonces, el dar o no dar antibióticos no está totalmente demostrado. Les planteo esto, ¿por qué? Porque hay personas que tienen su propia conducta, ¿ya? Las dos son válidas hasta el momento, ¿ya? Yo particularmente le dejo antibiótico, ¿ya? Porque esto todavía es un planteamiento teórico, no está totalmente demostrado. Y sí he visto morir por sepsis a foco intestinal, ¿ya? Entonces hay que ver riesgo-beneficio siempre en este tipo de casos. Transfusiones de hemoderivados, las plaquetas cuando lo ameriten, sobre todo cuando hay sangrado activo. Glóbulos rojos, paquete globular solamente si la hemoglobina es menos de 6 o el hematocrito está en 15, 18, porque es una anemia hemolítica. Le vas a dar más, va a comenzar a hemolizar más. Sobrecarga de líquidos, obviamente si el paciente está hinchado y no orina, no le voy a dar mucho líquido. La cantidad de líquidos que se da a un niño en pediatría en el primer año de vida, pasado la semana, es 150 cc por kilo por día. Y la cantidad que se le da usualmente cuando pesa más de un año, tiene más de un año de edad o pesa más de 10 kilos, es 1500 por metros cuadrados. Entonces eso lo reducimos a la mitad. Sería, en todo caso, 75 cc por kilo cuando tiene menor de un año y 750 por metro cuadrado. Si tiene hipertensión arterial, lo trataremos pues con YECA o bloqueadores de canales de calcio, sea oral o sea endovenoso. Y la diálisis, ¿cuándo? Cuando el paciente está sobrehidratado y tiene clínica de sobrecarga hídrica, por ejemplo, está haciendo un edema agudo de pulmón. Cuando el paciente tiene hipercalemia, cuando el paciente tiene aumento diario de los niveles de creatinina y de urea, y cuando el paciente está acidótico en el AGA. El conteo de plaquetas es importante para ver que el paciente está mejorando. Medidas higiénico-dietéticas son los elementos para evitar que se presente la diarrea con este germen. Y la evolución, más del 90% sobrevive a la fase aguda y se aplica tratamiento radical. La mayoría de ellos recupera la función renal normal. En el periodo agudo la mortalidad es baja, 2.54%, y el pronóstico depende de la duración del periodo oligúrico. Lo mal pronóstico ya lo vimos hace ratito. Preguntas. Paciente de 1 año de edad, quien desde hace 3 días presenta deposiciones líquidas, con moco sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se han intensificado, presenta deposiciones con sangre, desarrolla palidez marcada y oliguria. La presunción diagnóstica, ¿cuál es? Obviamente que, miren, es la diarrea por Shigella, principalmente del 100% de diarreas por Shigella, lo más frecuente es que sean acuosas, pero la más típica es considerarla como disentérica. O sea, usted le dicen diarrea por Shigella, su mente es pensar en disentérica, pero no es la más frecuente. Y muchas veces al inicio comienza siendo acuosa y luego se instala disentérica, como el caso que ven acá. Mire, 1 año de edad, 3 días de posiciones líquidas con moco sin sangre. Hace un día se han intensificado, pero ya están con sangre. Cambió. Desarrolla palidez marcada y oliguria. ¿En qué estamos pensando? Disentería por Shigella, intussuscepción, disentería meviana, divertículo de Meckel, urémico hemolítico. Tiene palidez marcada, tiene oliguria, tiene el antecedente del cuadro diarreico previo, disentérico sobre todo asociado ya ahora. Estamos pensando en un síndrome urémico hemolítico. Disentería por Shigella, la disentería por Shigella, la complicación más frecuente es la deshidratación, pero no va con palidez marcada, ¿ya? La intussuscepción genera dolor abdominal y genera diarrea disentérica, pero no va con palidez marcada ni con oliguria. Disentería meviana, la disentería genera sangrado, pero no va ni con palidez marcada ni con oliguria, y el divertículo de Meckel es dolor abdominal y obstrucción intestinal. Niño de 2 años de edad, es evaluado por antecedentes de diarrea con sangre. 2 semanas después presenta oliguria y edema. Diagnóstico más probable, seguimos en lo mismo, síndrome urémico hemolítico. El síndrome nefrítico no va con esa clínica, necrosis tubular aguda es insuficiencia renal, ¿ya? El síndrome disentérico tampoco. El síndrome urémico hemolítico, a ver, sobre eso, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es lo verdadero? De abajo hacia arriba, ¿la anemia se debe a hemólisis por autoanticuerpos? No se debe a autoanticuerpos, la anemia se debe por obstrucción al paso de la sangre, y tampoco la clínica la genera los autoanticuerpos, eso es generado por una toxina, ¿ya? ¿Es más frecuente en niños mayores de 4 años de edad? Mentira, quedamos en que eran menores de 5, sobre todo menores de 2 años de edad. Las lesiones iniciales es a nivel de los túbulos renales, el daño es glomerular,
¿Ya? La enfermedad generalmente va precedida de una infección vía respiratoria, tampoco, es mentira, va precedida de un problema de diarrea. Y es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños, sí es cierto. ¿Ya? Sí es cierto. Gracias.